días a todos, un gusto volver a encontrarnos, hoy lunes 7 de marzo con una problemática importante que tenemos. Sabemos que a partir del día viernes próximo pasado, 4, se puso en vigencia la norma comunicación A7466 del Banco Central respecto del alcance que tenían las mercaderías para acceder al MUL. Ha habido modificaciones en los plazos para poder acceder al MUL. Tema realmente importante y hasta hoy complicado para nosotros, para los operadores de comercio exterior, fundamentalmente para los despachantes de aduana. Desde el centro despachante venimos trabajando desde el día viernes. En realidad todos saben que ya el jueves había una publicación, un boletín de prensa del Banco Central, al cual nosotros pudimos acceder y lo elevamos para el conocimiento de los socios, a efectos de comentar lo que estaba pasando y esperando que saliera la norma. La norma hoy tiene más dudas que certezas, sobre todo para los operadores del comercio exterior. Desde esta óptica, el centro despachante quiere acercar a sus asociados el informe que ha preparado el Departamento de Asesoría, tanto bancaria como normativa, a cargo de Silvana Gómez, nuestra especialista en tema bancario, y los asesores normativos Gonzalo Oroño, Lucía y Cintia. Así que, señores, los dejo el uso de la palabra a Lucía y a Silvana, perdón, y al resto de los asesores para que nos transmitan y nos cuenten un poco cómo está esta situación. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Silvana, te damos uso de la palabra porque sabemos que vas a ser la especialista en tema. Así que adelante. Te dejamos solamente en pantalla a vos. Buenos días, muchísimas gracias otra vez por la convocatoria. Trabajamos un montón, realmente todo el equipo de asesores, toda la comisión directiva del CDA, analizando esta norma. Estamos compilando en todas las asesorías las consultas que estamos revisando de ustedes, tratando de responder lo antes posible todo, pero también tenemos algunas inquietudes o algunas aclaraciones que necesitamos por parte del Banco Central. Así que el encuentro de hoy básicamente es poder darles la primera aproximación a esta norma, para que puedan retomar la actividad ustedes de oficialización de CIMIS, y nos vamos a estar contactando con el Banco Central para aclarar algunas incógnitas. Por eso queremos compartir este material, solamente para darles el punto de vista de lo que sí ya tenemos en claro, y quiero presentarles brevemente, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes, y vemos directamente una pequeña presentación. Ahí estaría, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Se ve? A ver. ¿Se ve, no, chicos? Si me dan un ok. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que básicamente nosotros tenemos para ver es que se prorrogan algunas disposiciones. En el día de hoy no vamos a profundizar en el tema del acceso al mercado de cambios, ni todo lo que es el cálculo de cupos. Eso lo vamos a dejar para un encuentro normativo y de actualización, seguramente para la semana que viene. Pero queríamos comentarles simplemente que se prorrogan algunas condiciones y que se modifica el plazo que tenían algunas posiciones arancelarias, las que estábamos denominando como bienes suntuarios. Se modifica el plazo de que las que tenían 90 días pasan a 180. Esto quiere decir que tenemos que revisar esta condición más allá de la CIMI, porque no va a poder pagar el importador esta mercadería hasta que no se cumpla este plazo mínimo. Y lo que vamos a tener que revisar a partir de las oficializaciones de CIMI desde el día 4 de marzo, que ya cuando entró en vigencia esta norma, es qué categoría se asigna. Entonces, para eso la norma está indicando que está en estado salida, que se van a contemplar para poder hacer el acceso al mercado de cambios en las condiciones que están previstas en la factura que coordinaron entre el comprador y el vendedor. Lo que vamos a ver es qué es lo que está vigente y de dónde surge esta información. Entonces, me parece más simple arrancar desde el punto de vista de lo que ustedes ya vieron en el sistema informático, que es esta pregunta que aparece, la pregunta de Arancel. Entonces, si ya la pregunta me está definiendo por sí o por no, que hay 3 condiciones básicas que tengo que mirar, nosotros tenemos que revisar qué es lo que tiene el importador en su factura, qué condición reviste ese tipo de mercadería, que nosotros ya sabemos por la clasificación arancelaria, y sobre eso vamos a tener que definir por sí o por no.
Entonces, ¿qué nos dice? La pregunta A dice que no va a requerir acceso al mercado de cambios. Eso quiere decir que la empresa la puede pagar desde una cuenta en el exterior o que se trata de una importación a título no oneroso. O sea, no le va a pedir al Banco Central que tiene que hacer ese pago al exterior. Por lo cual, ya podemos definir que eso va a ir por categoría B. El otro punto dice que va a requerir con posterioridad al plazo mínimo establecido para la categoría B. Esto significa que ya está acordado entre las partes que va a hacer el acceso al mercado de cambios luego de los 180 días de la nacionalización de los bienes. Entonces, ya puede indicar que sí, afirmativamente va a pagarlo después de ese plazo. Y la otra situación es si está exceptuado. Entonces, si está exceptuado, queremos saber cuáles son las operaciones que está exceptuado. Lo que me va a decir acá el cartel es, indique si opta por solicitar categoría B para esta declaración. Entonces, si respondemos que sí, vamos a impactar toda la CIMI en categoría B. Y si respondemos que no, vamos a indicar que toda esa CIMI va a ir por categoría A. Lo que no podemos definir al día de hoy, que son una de las preguntas que tenemos claramente para hacer al Banco Central, es qué pasa con las facturas combinadas. Así que estamos en proceso de análisis con eso. En este momento lo que podemos responder simplemente es esto. Entonces acá les estoy mostrando en esta imagen cómo quedarían dentro de lo que es las ventajas. Entonces ya definimos, no va a acceder al mercado de cambios y lo va a pagar a partir de los 180 días de la nacionalización de los bienes. Entonces vamos a ver qué nos queda en la pregunta C, las excepciones. En las excepciones nosotros decimos, con seguridad, esta CIMI va a categoría B si requiere alguna de estas excepciones. Si va por licencia no automática, no hay duda, vamos a marcar que es una categoría B. Si son bienes de capital, y acá la duda que se nos presentaba era qué pasa con las CIMIs combinadas y qué pasa si no mantiene la relación 90-10. Si es una mercadería, que es un solo ítem, que es bien de capital y que está clasificado como tal, no hay duda que vamos a poner una categoría B. La duda la vamos a tener con el resto, con lo que les decía recién, que si son combinadas. Si son insumos que están dentro del decreto, por los insumos para atender el aspecto sanitario y lo que está dentro de lo que es insumos para combatir el COVID, también están exceptuados, y también el sector público, que para eso definimos el sector público dentro de lo que está en la norma. Revisen bien los aspectos que tienen de control, de fideicomiso, si es un ente público directo y demás. Si todo eso ya a nosotros nos da la seguridad de que está dentro de esto, podemos indicar en ese cartel que la CIMI completamente tiene una categoría B. Y eso lo que nos está indicando es que nos queda por descarte la categoría A. Entonces, hasta el momento que se publica esta norma, siguen vigentes todas las condiciones del acceso al mercado de cambios, con los cupos, con los cálculos, con el tema de activos líquidos externos, todo eso sigue exactamente igual, lo único que se incorpora son estas categorías. Entonces, si me está dejando de lado bienes de capital, insumos COVID y licencias no automáticas, lo que nos queda son las licencias automáticas, que acá lo que tenemos que ver es cómo se hace ese cálculo. Y sobre eso también tenemos algunas incógnitas que estamos acercándole al Banco Central para poder acercarles a ustedes de manera certera cómo se define este cálculo. Por ahora lo que nosotros podemos indicarles y compartirles es que si no podemos determinar este monto o este nuevo límite anual que la empresa importadora va a tener para las licencias automáticas y excede ese monto anual, no podría establecerlo dentro de una categoría A, porque en realidad tendría que esperar el plazo mínimo, es decir, a partir de los 180 días de la nacionalización de los bienes, para poder hacer el pago al exterior. Entonces acá lo que tenemos que revisar es exactamente cómo hacer este cálculo. Ya sabemos que queremos nosotros, tenemos la intención de querer hacer el pago al exterior en las condiciones que nosotros queremos, en el plazo que nosotros queremos, pero ahora tenemos una limitación para las licencias automáticas. Entonces, revisar con el importador es muy importante porque la norma tiene muchos aspectos complejos de analizar cuando revisamos este texto. O sea, yo les estoy poniendo casi textual lo que aparece en la norma porque no quiero marearlos y sobre todo quiero esperar las aclaraciones del Banco Central para poder darles una respuesta más certera sobre esto. Pero lo que nos dice es, hay que revisar los últimos 2 años de oficializaciones de despachos que impactan en CEPA-IMPO, y sobre eso tenemos que sacar lo que es licencia no automática y bienes de capital,
todo lo que es temporales. Entonces, si nosotros empezamos a descartar de eso, vamos a llegar a un FOB limpio y le vamos a sumar el 70% al año 20 y el 5% al año 21. Recién ahí vamos a poder empezar a hacer el análisis del resto de la norma. ¿Qué pasa si en los últimos años yo no soy un importador habitual o soy un nuevo importador? En estos casos voy a tener 0,0. Entonces el límite que me da el Banco Central es de $50.000 anuales. Y por eso en esta última imagen lo que les estoy mostrando es lo que dice textualmente la norma. Nos manda a hacer un análisis para cada momento. Entonces es en cada momento que solicito una CIMI automática, tengo que poder determinar si para ese mes en curso, si está devengado el acumulado, entonces tengo que definir el anual, dividirlo en 12, revisar en qué momento del mes estoy en marzo, tengo que revisar qué oficialicé en enero, qué oficialicé en febrero, que oficialicé hasta el 3 de marzo, porque eso se puede hacer el pago al exterior en estas mismas condiciones, porque hasta ese día que estaba la norma publicada, el acceso al mercado de cambios mantiene las condiciones anteriores, pero ahora para analizar este nuevo cupo de categoría A, tenemos que mirar lo que se oficializó a partir del 1 de enero del 22. Entonces, por eso es que en el universo tenemos que revisar y separar las condiciones de licencia automática y no automática para poder llegar a este estado. Y esto es lo último que les decía, si no podemos definir que el estado salida de la CIMI sea correcto para el acceso al mercado de cambios, esto quiere decir que cuando ya pasé por todo esto que les expliqué, ya tengo una categoría A y me presento a hacer el pago al exterior y en realidad el despacho a consumo, cuando aplicamos la CIMI no va a estar en estado salida, va a estar en estado cancelada si aplicó el 100% de los bienes y va a estar en estado anulada si bajamos ese pequeño saldo adicional, quizás cuando no importamos el total de la CIMI que hayamos oficializado. Entonces acá queremos la aclaración del Banco Central cuando nos acerquemos a decir que no tenemos más la CIMI en estado salida. Así que por eso digo, vamos a despejar estas pequeñas incógnitas que tenemos hasta ahora, y sobre el resto vamos a proponer acercarnos al Banco Central con esta inquietud, y en breve armar una capacitación un poco más profunda, revisando todas estas categorías que tenemos y los cálculos. Así que con esto dejo de compartir porque no tenemos mucho más que profundizar, lo que queríamos era darles a los despachantes en el día de hoy una herramienta para poder definir con certeza qué responder ante esta nueva pregunta de arancel. Y bueno, el equipo de asesoría general y en el caso mío en normativa estamos recibiendo las consultas que no podamos responder en este momento, las vamos a acercar al Banco Central. No sé si Gonzalo, Lucía, Estefanía quieren aportar algo más, que por ahí desde el aspecto de la parte informática del sistema, por ahí hay algo que se me escapó, que no lo pude profundizar. Hola Silvana, buenos días a todos. No, bueno, muy completa la presentación y la parte en la cual se detalla la pregunta de arancel del sistema, lo que se responde, qué es lo que significa hacer clic en la opción de sí o no, eso bastante claro. Inclusive hay una nota que ya publicamos el día viernes respecto a este tema, en caso de que surgiera alguna duda. Y por nuestra parte recalcar, como bien vos dijiste, que es responsabilidad del despachante consultar al importador cuál es la categoría que le corresponde, y esto es lo que parece fundamental. Sí, sí, ante la duda yo creo que al no poder responder qué sucede con las combinadas, qué sucede con esto de que la CIMI me confundí de categoría, me parece que es por lo menos un momento donde tenemos que esperar hasta que podamos aclararlo y trabajar con los pies firmes, por lo menos en este aspecto. Tenemos una pregunta por sí o por no, no hay mucho más que dudar. Así que bueno, Quique, de mi parte en el día de hoy vamos a recibir todas las consultas y preparar el material para el Banco Central que nos pueda aclarar. Silvana, bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver si despejamos las incógnitas, ¿no? Como cuando aprendíamos en el colegio. Vamos a diferenciar. Tenemos claro entonces que las licencias no automáticas son categoría B y no se incorporan en las nuevas disposiciones de la comunicación A7466. ¿Es correcto? Para lo que es la definición de categorías es en B, y para lo que es el resto de las condiciones de acceso al mercado de cambios queda igual.
O sea, Perfecto. está mencionado, no es que las deja de lado, está mencionado dentro de la comunicación, pero la lectura a veces es un poco confusa porque es como que sentimos que la está incorporando y en realidad la está dejando como excepción. Correcto. Está claro que el sistema te dice que, o sea, que la comunicación dice que a los efectos del cálculo se deberán restar de ese cálculo aquellas mercancías que estuvieran alcanzadas como bienes de capital, importaciones temporales y licencias no automáticas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí. Dudas que se nos generan a la fecha y que estamos trabajando para llevar a la presentación al central. ¿Qué pasa cuando tenemos en una operación mercaderías con licencias automáticas y no automáticas? Eso es lo que queremos revisar, sobre todo por el tema de que si el umbral, este límite anual está superado, en realidad por más de que esa factura combine las dos licencias, podría pagar solamente lo que está en licencia no automática y deberá tener que esperar 180 días de la nacionalización de los bienes para pagar el resto. Claro, perfecto. Segundo, régimen de zona franca. Bueno, eso es una buena pregunta también, porque en realidad en CEPAIMPO impacta, y lo que tenemos que determinar es para el año 20 y para el año 21 si se dejan de lado, porque en realidad está exceptuado para hacer el pago al exterior la CIMI, por lo cual no registra CIMI el ingreso a zona franca, el pago se puede hacer al exterior, pero no está definido si para el año 20 y el año 21 esos bienes que ingresaron a zona franca se deben computar. Por lo que dice la norma, sí, porque es un registro de ingreso aduanero, pero tampoco indica si la mercadería, si se vendió en zona franca, quien realiza la nacionalización de los bienes no es quien hizo el pago al exterior, por ejemplo. Perfecto. La otra consulta es, dudas que se generan. A ver, lo planteo como despachante de aduana, que son las dudas que se nos generan y es lo que nos está pasando a todos. Si eventualmente al hacer la declaración en la pregunta de arancel, me equivoqué y contesté A cuando era B o contesté B cuando era A, si anulo esa CIMI porque me di cuenta, en el caso de una CIMI normal, uno la anula, se baja del cómputo que está haciendo la Secretaría de Comercio para el CEF, pero en este caso, ¿también esa anulación impactaría en el central o no lo sabemos todavía? Todavía no lo sabemos, lo que tenemos por norma indica que tienen que estar en estado salida, entonces no indica los otros estados, pero si estuviera anulada, la lógica nos lleva a que no tendría ningún impacto. Pero ¿qué pasa si estuviera en estado cancelada? Significa que impactó a la oficialización de un despacho, está asociada esa CIMI a un despacho, y tampoco estaría en estado salida. Entonces, la verdad que no te sabría responder. Desde la lógica Claro. te diría que anulada no sirve. Pero y si la empresa hace el pago al exterior con una CIMI categoría A, que le corresponde ese umbral, que está todo perfecto, y después se da cuenta que está por fuera de la tolerancia, que el precio unitario se equivocó el despachante, tiene que modificarlo y tiene que rectificar, entonces la tiene que anular. Y aparece una nueva CIMI. Entonces eso también sería algo para revisar. Perfecto. Bueno, Silvana, creo que estamos muy agradecidos por esto que nos estás informando. Le reiteramos a todos los socios, queridos amigos, y colegas, que esto es una primera parte. Lo único que intentamos hacer es comentar el desarrollo de cómo está la norma hoy y cuáles son los puntos sobre los que tenemos certeza y cuáles son los puntos sobre los que tenemos dudas. Porque la problemática que se plantea es: hay que optar por una respuesta en el momento de la solicitud de la CIMI. Cualquier error que podamos cometer no sabemos, error por el tipo de respuesta, no sabemos qué consecuencias puede traer y hay cuestiones que todavía nos quedan dudas, como por ejemplo, que es algo que nos va a pasar a todos, que es cuando tenemos despachos con mercadería de las dos características, tanto de licencia automática como no automática. Estamos trabajando sobre esto, hemos recibido muchísimas consultas, sábado y domingo nos han escrito los colegas por la preocupación que tenemos. La mayoría de las consultas, quiero serles honestos, se basan en esta pequeña problemática que estamos viendo, pero son cuestiones que tenemos que desarrollar porque además no sabemos si el Banco Central nos va a dar algún tipo de aclaración al respecto de la norma.
algo que pueda hacer, porque todavía hay muchas dudas. Silvana nos comentaba recién, y te pido que lo comentes vos, Silvana, qué está pasando hoy con los bancos. Los bancos tienen que readecuar. Especialistas también en esto. Bueno, tanto los bancos como los especialistas en normativa, abogados, consultores, todos han trabajado a destajo durante estos últimos días para poder llevar un poco de claridad. Los bancos tienen que retomar su operatoria, la revisión de documentos, cada ítem, cada CIMI, los formularios. Entonces son días complicados para restablecer la operatoria cuando una norma entra en vigencia, así que tenemos que ser un poco pacientes para poder no solamente desde nuestro lugar analizar la norma y aclarar las dudas, sino también cuando presentemos un documento en el banco, los tiempos de revisión por ahí no van a ser los óptimos a lo que nosotros queremos. Y bueno, calculo que con el correr de los días vamos a ir teniendo un poco más de claridad sobre este asunto. Bueno, Silvana, chicos, muchísimas gracias. Les comentamos a todos los socios que este es el primer acercamiento que hacemos hacia ustedes. Después, con la norma clara, queremos dar una charla de carácter normativo e informativo, pero lo más específica y clara posible. Así que bueno, por ahora, gracias a todos, nos seguimos viendo y nos encontramos en el curso de la semana, si Dios quiere, si es que tenemos más certezas, y no sino ya cuando podamos llevar algún informe más completo. Gracias a todos, buenos días y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.